oposición. Y déjenme saludar a una compañera, a una amiga y a dos amigos que nos van a acompañar en esta mesa de diálogo que se viene a continuación. Saludo con mucho gusto a nuestra reina de Xochimilco, Alina Duarte, nuestra corresponsal que ya llegó para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Alina? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Pues bien, feliz de estar aquí con toda la audiencia de Sin Censura, listos para, como dice el filósofo Serrano, dejar la víbora chillando. Eso. Déjenme saludar también al abogado César Gutiérrez Priego, a quien usted ya conoce, abogado especialista en derecho penal, derecho militar, seguridad nacional y sobre todas las cosas, mi representante legal. ¿Cómo estás, mi querido César? Muy bien, Vicente, muy bien. Aquí desde temprano, ya sabes, medio intensa la producción, entonces llegamos a tiempo esperando a que terminaran de dar todas las noticias. Me van a regañar por tu culpa, estas mujeres en la producción andan con el chicote fácil, mi querido César. Y déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, corresponsal. Este sí es corresponsal de guerra, no como Loretito, no fregaderas, no como Denise Dresser. Este sí es corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, guapo y amigo de Sin Censura. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Cuánta inteligencia y cuánta razón tiene don Vicente Serrano. ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues aquí listo para estar en esta mesa de lujo con nuestra querida Alina y también con nuestro querido César Gutiérrez. Listo, para lo que me digas. A ver, déjenme preguntar para iniciar. ¿Declinará Beatriz Paredes por Xóchitl Gálvez o terminará convirtiéndose en el dolor de cabeza de Alito, de Marco y de Chuchito, los tres presidentes del PRIANREDE? ¿Cómo ves tú la situación, mi querida Alina, en el PAN echándole porras a Beatriz Paredes como para que se anime? Y bueno, hasta Gilberto Lozano desde Frena hablando de un dedazo. Beatriz Paredes parece que no se está tragando el cuento ni aceptando las sugerencias de Alito Moreno, el presidente nacional de su partido, que le está jugando al Judas Iscariote y la está apuñalando por la espalda. ¿Cómo ves todo este merequetengue? Bueno, primero decir que, pues evidentemente, si Beatriz no estuviera un poco mínimamente de acuerdo con Alito, pues habría sido por parte de la desbandada que se fue ya del PRI para fundar su propio partido, que quién sabe en qué andan. La otra es que, bueno, entre gitanos no se leen la mano y seguramente, pues también Beatriz Paredes entró en este proceso a sabiendas de lo que le esperaba, sabiendas de que esto era, pues, una ficción. Sin embargo, no contaban con que Beatriz Paredes iba a llegar, ¿no?, hasta este punto, o tal vez sí lo contaban. Yo no creo que todos haya sido casualidad. Sin embargo, bueno, Beatriz también tiene el colmillo que Xóchitl Gálvez no tiene, y eso se reflejó en estos foros del Frente Amplio por México, en donde le dio una tunda en muchísimos de los temas, evidenció realmente construida Xóchitl Gálvez. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención las posturas, ¿no?, de una Beatriz Paredes que tiene toda la experiencia, que ha tenido diversos puestos, que ha sido embajadora y que, bueno, la hicieron brillar, por ejemplo, cuando se trató el tema del rol que debería de tener México en la región. El PRI no necesariamente tenía posturas en contra de Cuba, sin embargo, bueno, el panismo sí se lanzó contra Díaz-Canetti, inventándose personajes, Xóchitl Gálvez, pero Beatriz Paredes no tenía, incluso confrontó en ese momento una que es masoquista, se aventó, bueno, me aventé ahí gran parte de los foros para ver en dónde estaban situados, ¿no?, ideológicamente. Y Beatriz Paredes incluso dice, no, yo no estoy de acuerdo en que existe un mundo bipolar. Yo creo que después de la globalización se han logrado hacer varios frentes en donde México podría tener más oportunidades. Es una postura que, a pesar de que no dice cómo, ¿no?, podría incidir o bajo qué liderazgo, pues sí tiene claro que el rol de México hoy es totalmente otro al que se tenía hace 20 años. Entonces ha evidenciado a una Xóchitl Gálvez en múltiples
múltiples ocasiones la ha desbancado con varios de los argumentos, posicionamientos que tuvieron durante el desempeño estas semanas, pero claramente había ya una cargada, ya había una candidata de inicio que era Xóchitl. Entonces, yo no sé hasta dónde, o sea, yo creo que esta es la oportunidad que tiene Beatriz Paredes para negociar algo y que la va a hacer mucho más difícil. Yo no sé qué querría Beatriz Paredes, ¿no? En ese sentido. Ocupar qué cargo, no lo sé, sin embargo creo que llevarlo hasta este último minuto pues sí ha de hacer pensar y sobre todo hacer enojar. Yo me imagino a Claudio X diciendo hemos invertido tanto, al mismo Salinas Pliego, a todas estas oligarquías que dijeron bueno vamos a fingir este proceso porque este proceso es una ficción desde el minuto 1, sin embargo que a alguien se le salga del huacal pues no pasa todos los días. Entonces a mí me va a llamar, bueno, me llama muchísimo la atención qué va a pasar con Beatriz Paredes. Yo creo que va a declinar evidentemente las presiones, no hay que entender a Beatriz Paredes como alguien independiente de estos sectores de poderes fácticos, es alguien que responde también, al igual que Alito, al igual que todos estos personajes, a ciertas, no a las mismas, pero a muchas de estas oligarquías, así que bueno, es inminente creo yo su renuncia, sin embargo, bueno, va a ser interesante que le toca a Beatriz Paredes por llegar a este punto y que no se le salga del huacal. Y ahora salen con esta tontería, mi querido César, de que respeto al partido ajeno es la paz. Dice Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, que no se van a meter en la decisión del PRI de solicitar o no que decline Beatriz Paredes por Xóchitl Gálvez, y ya de plano, el más honesto, más cuerdo de todos, como diría el presidente Gilberto Lozano, desde Frena dice, no, Alito Moreno es el caballo de Troya en esta oposición. ¿Cómo ves, mi querido César? Mira, creo que en los análisis que siempre hemos realizado, hemos hablado de que Alito Moreno es muy probable que termine traicionando a este famoso Frente por México. ¿Por qué? Por las cuestiones personales, que es lo que siempre ha buscado. Ellos lo tratan de manejar como la política y los acuerdos que se hacen en la política, pero la realidad es que es una persona que siempre ve por un interés particular, incluso por el interés colectivo de su partido. Pero yo creo que aquí el Frente lo que está haciendo es perder credibilidad, Vicente. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando el presidente la canta y dice que va a ser Xóchitl Gálvez la candidata, y de repente vemos que en un muy manoseado proceso solamente quedan 4 supuestos aspirantes a estar pues en este frente ya para lo que sería la representación, pues nos damos cuenta que todos aquellos ciudadanos que en teoría tenían posibilidades que a lo mejor podían cumplir, pues simplemente no cumplieron. 2, vemos que bajan a los del PRD, obviamente, porque pues, compraron firmas, hubo por ahí empresas involucradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos que hubo molestia incluso por parte de algunos de ellos, salieron a hacer algunas declaraciones, creo que quedaron más enojados y diciendo que iban a analizar salirse del frente que el saco de pus en cualquier trabajo que haya tenido últimamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues cuando vemos con los mismos 4, ¿no? Que ya sabíamos que podían estar, bajan inmediatamente de la Madrid, después se baja a Krill, y vemos que se suma el PRD diciendo que los votos de los candidatos del PRD se van a sumar a los de Xóchitl, cuando vemos que sale Alito Moreno a decir que lo que ellos van a buscar es que las tendencias como no están a favor de Beatriz Paredes, y lo que me llama poderosamente la atención, si nos quieren vender a Xóchitl Gálvez como un fenómeno de popularidad que arrasaría en cualquier elección y contra cualquier persona, ¿cuál es el miedo de que vaya a una elección en contra de Beatriz Paredes? Parecería que tienen miedo a poder perderla o que sea tan cerrado que la gente se dé cuenta que son mentiras y humo lo que nos están vendiendo. Porque además, parecería que cada que Xóchitl Gálvez hace un acto de, pues no podemos llamar campañas, porque acuérdate que no estamos en precampañas, ¿no? Y son simpatías en vez de votos. Pero la realidad es que cada que habla se termina perjudicando, termina abriendo cajas de Pandora que la gente no conocía, cuando ella trabajaba con Fox y esa relación no muy conocida con Camil Nassef, y todo lo demás que fue sucediendo,
creo que nos demuestra que es una simulación desde el día 1, que ellos ya sabían quién era la persona que querían utilizar como candidato. Yo sigo teniendo mis dudas de que a lo mejor termine siendo Santiago Krill, porque terminen encontrando algo de Xóchitl que lo terminen bajando, y como el PAN trae en mano, pues vemos a Alito Moreno tratando de negociar. ¿Por qué? Porque él va a vender caro su amor, y él lo que está tratando de negociar es cuántos escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados tendrán. Entonces, esa es la realidad, mi querido Vicente. Todo lo demás que se diga es nada más darnos a tole con el dedo, porque es una simulación que jamás se imaginaron que Beatriz Paredes le pudiera pelear al fenómeno que ellos quieren hacer creer que es Xóchitl Gálvez, y que incluso está teniendo problemas desde ahorita con una mediana candidata que es mucho mejor política que ella y que ya la ha exhibido con los pocos intercambios, porque no podríamos llamarle debates, que han tenido. La crónica de una simulación anunciada, ¿cómo era la cosa, Jaime? Sí, de una simulación, de un paripé en el que todo el mundo ya sabe cuál es el final, ¿no? ¿Cuál es el final? Y fíjate que me ha gustado este planteamiento de César, en el sentido de que al final del día, lo preocupante va a ser el elevadísimo déficit de credibilidad y legitimidad de la candidata Xóchitl Gálvez, que va a ser evidentemente la que va a ser ungida por el PAN, por el PRI, por el PRD. Para mí va a llegar ya muy maltratada. Xóchitl Gálvez va a carecer de credibilidad y legitimidad por la sencilla razón de que no se están respetando ni los tiempos ni las reglas, porque Beatriz Paredes tiene razón, porque no nos esperamos al final de las encuestas, ¿no? Que quede claro. Y por otro lado, a mí me resulta realmente cómo es posible que el PRI, un partido de larga trayectoria, haya permitido que en estos últimos tiempos, cuando ya parece lanzar los últimos estertores, un proxeneta de la política como Alito Bolas. Moreno, Bolas. ha tenido... Proxeneta de la política, dijiste. Sí, porque el señor tenía sus packs que puso en evidencia la gobernadora de Campeche, y ahora se está comportando como un proxeneta, vendiendo a la candidatura de Beatriz Paredes, y ella ya sabe que está condenada, porque desde hoy Alito Moreno dijo, no, pues sí, ya desde hace ya ayer y hoy ha insistido en que va a tener que descabalgarse Beatriz Paredes. Entonces es muy triste, muy lamentable incluso para Beatriz Paredes, que un proxeneta de la política como Alito Moreno esté capitalizando, a ver qué saca para él y para su partido, cuántas pluris, cuántas transferencias bancarias, en fin, esto para mí es muy triste que se dé esta circunstancia en el PRI, y sobre todo con una mujer que de Beatriz Paredes sabemos que es una mujer brillante, lo fue desde su juventud, pero también tiene zonas oscuras por las proximidades y alianzas que forjó como con gobernadores como César Duarte, ¿no? Un hombre que ya sabemos que está hoy en la cárcel, ¿no? Así es que yo creo que este proceso de simulación lo único que va a traer consigo, como dice bien César, es un elevadísimo problema de credibilidad y legitimidad, no solamente ante la base del PRI, PAN, PRD, sino de la inmensa mayoría de los mexicanos que ya saben que esto es un show. Es un show, así como el show de los famosos, en que ya de antemano saben, fíjate, hoy hay más posibilidades de predecir quién va a ganar en esta justa que la disputa final por la Casa de los Famosos en Televisa. Bueno, por cierto, bueno, ya lo dijiste tú, mi querido Jaime. Oye, Alina, el presidente hoy tundió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo a la ministra presidenta Norma Piña, que anda pidiendo un 4% de aumento en el presupuesto para el Poder Judicial el próximo año, porque si no se pone en riesgo la democracia, se vienen las elecciones. Y el presidente, entre otras cosas, dijo que
ya es mucho el cinismo de los ministros de la Suprema Corte, de la mayoría, y en este caso de la ministra presidenta Norma Piña. Y bueno, creo que no exagera el presidente de la República con estos ministros que hasta amagan con llevar la fiesta en paz en el 2024, año de elecciones. Mira, Vicente, esto ya es el pan de cada día, el tema del Poder Judicial, los ministros, lo que están haciendo en diferentes niveles. Ya nada nos sorprende, pero también la misma pregunta de todos los días es ¿qué vamos a hacer ante todas estas injusticias, ante todos estos hechos, actos de cinismo, de corrupción, de clientelismo, bueno, de absolutamente todo? Ya nos han demostrado que en menor o mayor nivel, que si Norma Piña tiene ahí a la gente de Genaro García Luna, que ya se comprobó que pues estuvo inmiscuido en el narcotráfico, si no es que digamos el que dirigía todas estas redes, si no es Luis María Aguilar tratando de quitar al presidente de la República, si es también Luis María Aguilar con el tema de los impuestos de Salinas Pliego. Es decir, ya esta foto que veíamos ahorita de todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia te hace pensar en esas grandes mafias. Cuando el presidente López Obrador hablaba de la mafia del poder, creo que se quedó corto porque todavía no estaban muchos de estos personajes haciendo a diestra y siniestra, y lo que hay que recalcar es que esto no es nuevo, Vicente. Sin embargo, es nuevo que sea un debate público y hay que seguirlo aprovechando. No hay que bajar la guardia en estos temas, no hay que dejar de invisibilizarlos, para que veamos que ahora con esto no solamente es el tema de las elecciones presidenciales, sino qué tipo, ¿no? Ese es el trasfondo de lo que viene, es qué tipo de proyectos se está buscando impulsar ahora, qué se ha hecho, qué no. Y yo creo que una de las cuestiones más urgentes, como dicen ahí en el chat, pues tiene que ver justamente con el Poder Judicial. Entonces, esto del cinismo, pues ya hemos hecho aquí recuento de cuánto ganan, de los privilegios que tienen, los fideicomisos, que si les pagamos cuántos lentes a la familia, ¿no? Al año, que sí, bueno, es decir, ya hay una cantidad. Mira, podríamos escribir libros enteros de tan solo los escándalos que han salido en el último mes, ¿no? Deja tú los últimos 5 años, lo que implica toda esta lucha contra la podredumbre del Poder Judicial. Pues algo tenemos que hacer. Yo creo que ya tocar estos temas hasta me da impotencia, ¿no? El saber que todos los días descubrimos más y más, y aún así siguen siendo los jueces de la Suprema Corte, siguen ganando lo que no va a haber mucha gente en este país durante toda su vida, y ellos lo ganan al año, lo ganan con la mano en la cintura, legislando además, bueno, haciendo injusticia para estos sectores privilegiados. Entonces yo creo que es totalmente asqueroso lo que estamos viendo. Yo solo espero que en este quiebre, ¿no?, que implica el 2024, repensemos también en esas prioridades, que sea el Poder Judicial sí o sí, Vicente. Así es, y en otros temas también muy interesantes, reapareció Cienfuegos en esta ceremonia, en la celebración por los 200 años del heroico Colegio Militar. Estuvieron presentes el actual secretario de la Defensa Nacional, la plana mayor de la Sedena y los exsecretarios en vida o con vida. Obviamente, mi querido César, leía tu columna en La Silla Rota, y a mí lo que me llamó la atención es ver a los exsecretarios de la defensa de los tiempos de Calderón y obviamente de Peña Nieto, como lo fue el secretario, el general Cienfuegos, pues tan cuestionado después de aquel arresto, aquella detención en Estados Unidos. Y me acordé que algún día me dijiste, Vicente, a Cienfuegos lo regresarán, lo condecorarán y no pasará gran cosa. Y ahora que lo vi en la celebración con sus lentes acá muy de moda, iba a decir que de capo, pero luego se van a ofender, muy de moda, pues dije, tenía razón, mucha razón el querido César Gutiérrez Priego. Vicente, lo que pasa es que, y te faltó señalar que estaba Enrique Cervantes Aguirre ahí también, que fue secretario de la Defensa Nacional con Ernesto Zedillo.
Y aunque a mí en lo personal creo que es el personaje más nefasto de todos los que estaban ahí, tengo que reconocer que por un decreto presidencial de Luis Echeverría de 1976, ellos siguen estando en el activo y perteneciendo a la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Recuerdo cuando te hice el comentario, ¿no? Fue muy conocido el hecho, y creo que así fue como nos conocimos, que yo publico en esta columna que escribo en La Silla Rota, que estén atentos porque en próximas semanas iban a detener a un exsecretario de la Defensa, antecesor de Luis Crescencio Sandoval, haciendo referencia al general Cienfuegos. La columna la escribo el domingo, la publican el lunes para amanecer martes y el jueves lo detienen. Me metí en el pedo del mundo, ¿no? Porque todo el mundo, y usted como sabía que lo iban a detener y bla, bla, bla. Y era lo que yo les decía, si yo que soy un don nadie, sabía que lo iban a detener, no que la Secretaría de la Defensa Nacional no lo supiera. Pero lo que no sabía el gobierno norteamericano es que al detener a un exsecretario de la Defensa Nacional, estás deteniendo a un miembro de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por eso es que se hizo el escándalo que se hizo. Y también recuerdo cuando me dijiste, César, ¿cuál es tu análisis de lo que sucederá con el general Cienfuegos? Y te dije, lo van a repatriar a México, aquí le van a notificar que hay una investigación en su contra, en menos de 2 meses o 3 le van a decir, usted disculpe, no va a pasar absolutamente nada y en unos años lo vamos a ver incluso condecorado. Y ahí está, exactamente lo que yo te comentaba. ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor parte del gusto, ¿no? De que el gremio militar sienta que uno de los suyos no tenía por qué haber sido señalado, ¿no? O que lo hubieran querido enjuiciar en un país extranjero, pero también es el hecho de que él forma parte y tiene un manto protector. Todos los secretarios de la Defensa Nacional en este país tienen un manto protector de por vida, y eso se los dio un expresidente como Luis Echeverría cuando en este decreto menciona que no importa, que todo aquel secretario de la Defensa Nacional que deje de ser secretario de la Defensa Nacional no pasará a la situación de retiro, porque simple y sencillamente se utilizará su experiencia para que sea asesor del alto mando militar, o sea, del secretario de la Defensa Nacional que esté en funciones, y pertenecerá a la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, imagínate, no importa lo que suceda o lo que pase, un exsecretario de la Defensa Nacional, cosa que los expresidentes de México no tienen, los secretarios de la Defensa Nacional sí lo tienen, ese fuero vitalicio de impunidad. Mi querido Jaime, estoy viendo que además de Cienfuegos, que regresan a esta celebración del aniversario número 200 del heroico Colegio Militar, el que quiere regresar, aunque, bueno, nunca se ha ido, ¿no? Es Roberto Madrazo Pintado, que ya ves que estaba siendo señalado por presuntamente tener vínculos a una empresa que le vendió no sé cuánto dinero en medicinas, perdón, en equipo al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya en esta cuarta transformación a sobreprecio. Bueno, pues ya salió en Twitter o en X Roberto Madrazo Pintado a defenderse o a querer meter las narices en esta realidad un tanto alebrestada de la política. Como le he dicho en otras ocasiones, dice Roberto Madrazo, no estoy relacionado con ninguna empresa de venta de medicamentos al gobierno ni tampoco de servicios de anestesia. Es falso que empresas relacionadas a mí hayan obtenido un contrato plurianual del IMSS por el servicio integral de anestesia. Pero si este fuera el caso, que no lo es, yo como cualquier otro ciudadano tengo el derecho de participar en las licitaciones públicas para vender insumos al gobierno. Fíjense, nada más estos descarados se creen con autoridad moral, sin tener que padecer ataques por parte del presidente de la República, dice, por el simple hecho de ser un crítico de su gobierno. No, culebra, no por ser crítico, sino porque eres un amponazo. Bueno, dice, es increíble que teniendo los peores resultados en materia de salud en la historia de México y que con 50 millones de mexicanos sin atención médica, López Obrador dedique más tiempo a acosar a sus críticos que a resolver el problema de desabasto de medicamentos, lo cual se debe precisamente a que este gobierno se ha dedicado a repartir contratos públicos a sus cuates, en lugar de buscar a los mejores proveedores, pues como sabemos, el 83% de los contratos públicos se han otorgado por adjudicación directa, sin competencia y sin transparencia. Por último, ya que tanto le interesa a La Jornada dar a conocer información sobre contratos públicos, ¿por qué no mejor nos cuentan de los contratos públicos que recibió La Jornada
por adjudicación directa por 850 millones de pesos para atacar a críticos y opositores de López Obrador. Alguien necesita urgentemente, como diría Chabelo, que en paz descanse, su dotación de vitacilina, mi querido Jaime Hernández. Sí, parece ser que el señor Madrazo cree que la exclusiva de la amponería, de la delincuencia la tiene él, ¿no? Y además este desmentido, yo creo que lo utiliza un poco para tratar de que todo mundo se olvide de todos los negociados que tenía en el pasado en la compra de medicamentos. Esa era una de las principales fuentes de enriquecimiento al interior del PRI. Esa era la mejor fórmula para enriquecerse, la compraventa de servicios, de medicamento. ¿Cuántos? El escándalo que hoy relataron en la mañanera con el tema del ISSSTE, te da la medida de hasta qué punto realmente los líderes del PRI, los funcionarios del PRI, entraron a saco a este tipo de instituciones y a través de ellas a las arcas del gobierno. Yo creo que el señor Madrazo es un desvergonzado porque además sabe que Latinos, este canal horroroso que dirigen su hijo y Carlos Loret de Mola, pues prácticamente es una trinchera que él ha utilizado y sigue utilizando para atacar y tratar de defender sus intereses pasados, ¿no? En el negociado de medicamentos, como ha quedado demostrado una y otra vez en la mañanera. Así es que este señor no tiene salvación, es un cínico realmente. Y fíjate que yo creo que este hombre, yo no sé si alguien algún día le podrá echar el guante, porque todas las trapacerías en las que ha participado este hombre realmente lo han convertido en uno de los hombres más ricos de México, ¿no? Y así como él existen otros viejos dinosaurios del PRI que se enriquecieron. Y la riqueza, que esto es bien interesante, la riqueza los ha convertido, los ha empoderado de tal forma que se sienten intocables, sienten que pueden lanzarse contra el presidente. Es un poco el fenómeno de Carlos Loret de Mola, que también se ha beneficiado y se ha enriquecido. ¿Por qué es tan valiente Loret de Mola? ¿Por qué Loret de Mola no le tiene miedo al presidente de México ni a lo que se diga? ¿Por qué? Porque tiene ya todo el dinero que nunca, yo creo que nunca en su vida Loret de Mola imaginó haber alcanzado ese nivel de enriquecimiento. Y este tipo de gentes, yo creo que con el tiempo se van a dar cuenta que todos ellos ya forman parte de esta lista que los mexicanos han elaborado. Este hombre ya está en la lista, todos ellos están en la lista de los hombres indeseables, de los corruptos que creen que siempre podían salirse con la suya. Y hoy con ese cinismo que caracteriza a Madrazo, es como aquella vez que te he platicado, ¿no? Que una vez iba yo con Joaquín López Dóriga en un vuelo de regreso al Vaticano y acababa de recibir un libro en el que narraban de qué manera Joaquín López Dóriga se había enriquecido y cuánto le cobraba a gobernadores, a políticos. Y entonces se me queda viendo Joaquín en el vuelo de regreso. Dice, ¿qué estás leyendo? Digo, no, hombre, aquí te ponen a parir, maestro. Dicen que te echabas al bolso tantos millones de pesos al mes. Dice, a ver, préstamelo. Dice, no, hombre, están pendejos. Yo me metí a eso y más. Bueno, así es este nivel de cinismo de estos políticos que se enorgullecen de lo mal habido, de la riqueza que han tenido y se creen con suficiente autoridad y poder para meterse, para desafiar al jefe del Estado mexicano, uno de los presidentes que cuenta con un respaldo sin precedentes en la historia de México. Y yo creo que esta ceguera y esta arrogancia de Madrazo, más tarde que temprano, le va a pasar factura, querido Vicente. Y así rapidito, porque estamos contra el reloj, para también dejarlos ir a cenar a los tres. Jalisco da luz verde a los libros de la SEP. Es mejor que no tenerlos, dice el Pelochas Alfaro. Ño que ño, dicen en el barrio, mi querida Lina.
Pues mira, ya ahí también se ve, ¿no? Yo creo que no solamente es una cuestión jurídica, también es una cuestión de presión social, en donde la gente ha salido a las calles, incluso a protestar, como lo veíamos en Chihuahua, a pesar de que ganaron este amparo para decir que no se distribuyeran los libros de texto gratuito, pues al final la gente salió y dijo, yo sí quiero los libros, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos que pensar que no solo es el libro, ¿no? Que tocándolo ya uno se hace comunista, ni mucho menos. Yo creo que es el replanteamiento absoluto que estábamos pidiendo desde hace muchísimas décadas, que tiene que ver con una nueva educación pensada en la comunidad, en las mayorías, en los sectores históricamente vulnerables, pero también en el reconocimiento de la identidad nacional a través del conocimiento de la historia que se nos negó durante muchísimos años. Entonces, pues ahí vamos a estar seguramente también viendo qué pasa en los otros estados. Arrancaron el ciclo escolar más de 7 millones de niños y niñas sin libros, pero bueno, ahí vemos que van ganando las presiones, insisto, no solo es una cuestión jurídica, es un tema de presión social, de lo mucho que hace falta debatir el tema educativo en este país. Bueno, y mi querida Lina, también recuérdanos tus redes sociales de una vez. Muchas gracias, Vicente. Me encuentran todos los días aquí en Sin Censura, me encuentran en X, en Alina Duarte _, en Threads y en Instagram _Alina Duarte, también en nuestras redes de Raíz _media, en donde estamos haciendo también ahí un esfuerzo. Nos pueden visitar en nuestra página web en justamente de raíz.media. También pues estamos tratando de dar la batalla comunicacional, y pues agradecerte a ti, Vicente, a mis compañeros y a toda la audiencia de Sin Censura, a quien leo y les mando muchos saludos ahí en el chat. Un abrazote. Muy bien, gracias, Alina. El jueves me han citado a la Secretaría de Gobernación porque me van a evaluar los factores de riesgo y determinar si mantengo o no, de acuerdo a la Junta de Gobierno, la protección, ¿no?, del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Si por ahí estos personajes que no para todos soy santo de su devoción, se animaran a quitarnos la protección, me voy a amparar, voy a hacer un cabeza de vaca. Estoy viendo, ya son chingaderas, César. Cabeza de vaca celebra que un juez otorga amparo y va a conservar sus escoltas. Serían chingaderas que a los que estamos amenazados nos quiten la protección del mecanismo y se le permita a este cabrón tener sus escoltas, algo que no va a gustarle a Marta Olivia López Medellín, que está amenazada por cabeza de vaca y con quien vamos a platicar más adelante aquí en Sin Censura. Un juez federal concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, para que él y su familia mantengan los escoltas que le fueron asignados por el gobierno cuando era mandatario. No, hombre, con estos personajes es que da hasta... Se encabrona uno muy feo, César. ¿Cómo? ¿Este que no es prófugo? ¿Que no tiene orden de aprehensión? Y aparte escoltas. Dice Zenén Seferino, no me la chiflen, que es cantada, mi querido César. Bueno, Vicente, lo que pasa es que tienes que entender, ahorita que el Poder Judicial anda buscando ese 4% para aumentar su presupuesto, que es poco más de 4,200 millones de pesos, pues a lo mejor andan rascándole por ahí en estos amparos para poder sacar del presupuesto, ¿no? Porque te imaginas cuánto le habrá costado a Cabeza de Vaca que le concedieran esa suspensión para que él pudiera seguir manteniendo, aún con una orden de aprehensión, los escoltas que además tienen que estar trabajando en el extranjero y los que tienen aquí con su familia, porque es su familia directa e indirecta. Estamos hablando de cerca de más de 120 escoltas que están pagando por parte del gobierno. Pero pues ese tipo de temas no ves que los toquen, ¿no?, en los medios tradicionales, y que la gente difícilmente se puede llegar a enterar. Si ya tuvieron el cinismo de pensar que Cabeza de Vaca, que yo sí lo digo por si me quiere denunciar o demandar, el señor tiene nexos con grupos criminales como el Cártel del Golfo, y lo tengo documentado para el día que él quiera debatirlo o me quiera denunciar o me quiera demandar, yo sí tengo pruebas para poderlo demostrar. Entonces imagínate el cinismo, ¿no? Y ese es un poco de las incongruencias que terminan pasando en nuestro país, que si tú no estás de acuerdo vas al Poder Judicial y entonces no importa que sea una cuestión inmoral o ilegal, si tú lo que haces es llegar al juzgado de amparo correcto, pues a lo mejor te van a conceder la suspensión que tú estás buscando, y no importa que seas un perseguido por el gobierno mexicano, pues haya sido como haya sido,
a ti te van a seguir dejando los escoltas y a tu familia. Y esa es la gran diferencia de por qué ellos ven un México distinto al que todos los que andamos a pie nos damos cuenta que pues, no es como ellos lo narran o lo vivieron, ¿no? Porque simple y sencillamente ellos no tienen la posibilidad de conocer el México que todos los días vivimos, porque ellos son una casta de privilegiados, ¿no? Y me gustó mucho, la verdad es que le agradezco siempre a Jaime y a Lina poder convivir y compartir espacio con ellos, porque Jaime siempre es un caballero y Aline es una dama. Incluso Jaime es tan caballeroso que utiliza palabras para no decirle padrote al buen Alito Moreno, ¿no? Pero es un padrote de la política, nosotros lo sabemos y nos damos cuenta que estos son el tipo de personajes que entre ellos tratan de buscar camuflajearse y crear una metodología didáctica de política para ir en todos aquellos que estén en contra del gobierno y tratar de seguir manteniendo ellos sus privilegios. Y nada más para ponerles un último comentario así rápido. Mucha gente dice que Movimiento Ciudadano se tiene que sumar, ¿no? Que se tiene que sumar a esta alianza. Y recordamos que Movimiento Ciudadano sí fue en esta alianza cuando fueron las elecciones del 2018. Y como le fue exageradamente mal. Y se dio cuenta, por eso ellos en su análisis entienden que va a haber una tercera opción que va a terminar cachando muchos de esos votos. Y eso es lo que busca Movimiento Ciudadano. Ser esa tercera fuerza que solos van a tener la posibilidad de tener más votos que el PRI y el PAN, ellos juntos y él solo. ¿Por qué? Nada más analicémoslos y veamos cómo fueron las elecciones anteriores, mi querido Vicente, para que la gente lo pueda entender. Veamos cómo el PAN, que presume tener una fortaleza, tanto en las elecciones que hubo en el norte, así como las del Estado de México, llegó a un burdo quinto lugar. O sea, estamos hablando que incluso el Partido Verde Ecologista tuvo el mismo porcentaje de votos que ellos. Y allá en el norte ganaron gracias al PRI, incluso porque era un candidato del PRI. Entonces, nada más para que la gente analice un poquito cómo son las cosas y tú no te preocupes, lo peor que pueda pasar es que nos amparemos, ¿no? Y si no, pues ahí vemos cómo le hacemos a la camioneta. Oye, dice, en las redes también hay damas y caballeros, para que vean que cuidan mucho cuando está Lina para no malear las cosas, dice Charlie García, que te la sigan dando, Vicente Serrano. La protección, ay, me asustaron, dije yo, se van a portar mal, mi querido César. No, que te la sigan dando y toda completa. O sea, yo opino exactamente lo mismo que él. O sea, toda la protección completa. No seamos mal pensados, ¿no? Recordemos que aquí quien rompía el hierómetro era el Pelón, que por cierto le mando un saludo donde quiera que esté. Pero era el que rompía el hierómetro, ya sabes. Nosotros somos gente muy decente que tratamos de estar aquí tranquilos. También entiendo a la pobre producción, por eso te traen corto, viejo, porque te sueltan la rienda y pobre de tu madre y mi madre, ¿no? Que por cierto, saludo a mi sacrosante y hermosa madre. Oye, y mi mamá también está esperando tu saludo, que bien que es también tu seguidora. Oye, por cierto, cerremos invitando a esta audiencia a tus redes, a que te sigan apoyando, César. Claro que sí, Vicente. Digo, tu mamá no sabe que necesito mandarle saludos. Ahorita le mando un mensaje y le digo, señora, ya sabe que usted es la consentida junto con mi mamá, no se preocupe. Fíjate, mi Twitter es @CésarGutiPrim, la red social. Lo que me faltaba, un hijastro, ¿qué? Un hermano, ¿qué es? Hermanastro, siendo con lo que fue mi papá en una de esas hicieron. Mi hermanastro. No, padrastro, qué chingado. Pero hijo, con los alegre que era mi papá. Luego, miedo me da conocer a un Gutiérrez, ya mejor ni les quiero preguntar, luego terminan saliendo que son familiares, y ay, joder, la chingada. Si de por sí no me tocó ¿cómo se llama? Herencia, por lo menos para compartir los tantitos de los pedos que me tocaron, ¿no? A lo mejor así estaría bien. Ya pórtate bien porque a Lina se le están parando los pelos. Mi querido César, tus redes sociales, hermanito. Es @CésarGutiPrim. Todos los martes escribo la columna en La Silla Rota y los jueves hago una videocolumna en el chat de Información y Seguridad Nacional Campo Norte. Perdón, me acaba de escribir mi mamá, doña Mina, hazme la buena. ¿Por qué te pones colorado, César? ¿Por qué te pones colorado? Yo no me pongo colorado, oye, pero también, a ver,
Todo el mundo, es como me ha pasado a mí. Yo la verdad es que amo y adoro a mis hijos y quiero muchísimo a mis ex esposas. Todas se han vuelto a casar y mis hijos conviven muy bien con sus padrastros. Le digo, pues cómo no, si mis hijos están guapos, altos, en una chulada y no tienen mayor problema porque papá paga todo para que no haya bronca. Por eso tengo que chambear todos los días y andar hasta litigando materias que desconozco como el laboral, pero bueno, le entramos a todo para que no haya ningún problema. Pero qué necesidad del pinche raspón, ¿no? Mejor voy con Jaime Hernández. Maestro Jaime, ¿quieren un presidente joven? Tengo 35 años, dice Samuel García. Yo paso, pero dice, fíjense la ironía. Hay un artículo que establece que para ser presidente de la República debes de tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Fíjate qué falta de respeto del gobernador de Nuevo León. Pero adivinen qué, tengo 35 años. ¿Quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre? No, también nos dan lo de siempre algunos jovencitos, como él comprenderá, mi querido Jaime. Sí, al parecer, Sammy García se ha sumado a los que hoy prácticamente forman parte de esta ceremonia de la confusión al interior de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque por un lado, se nos atenemos a la declaración de Marquito Cortés. Xóchitl Gálvez se ha convertido en esta jefa del comando que ha entrado a saco con el cuchillo entre los dientes para desangrar a Movimiento Ciudadano, robándole a Enrique Alfaro y al estado de Jalisco, ¿no? Y luego, por otro lado, se pelean entre ellos. Dante le dice que él no va a aceptar sumarse al Frente Amplio y le responde Enrique Alfaro, dice, no, yo estuvo mucho este tipo, ¿no? Y por el otro lado, en la otra mano tiene el cuchillo, no, yo lo estimo mucho, Enrique Alfaro, ¿no? Así se llevan estos cuates. Y luego, para más Inri, se mete Sammy, el gobernador, le va a decirle, oigan, yo tengo 35, puedo ser presidente de la República porque nosotros los jóvenes tenemos que hacer a un lado ya estos viejillos, que no tienen nada de idea en lo que es el tema del cambio climático. Y entonces dice uno, bueno, en serio, yo no sé cómo va a terminar este espectáculo, esta ceremonia de la confusión al interior del Movimiento Ciudadano. Vamos a ver si Xóchitl Gálvez consigue ganar más adeptos, consigue una hemorragia de Movimiento Ciudadano. Y yo, la verdad, te soy honesto, Vicente, no entendí muy bien cuál era la intención de Samuel García. En estos momentos, destaparse como candidato, coquetear con la presidencia, no lo entiendo. La verdad que no me alcanzan las neuronas. Y dicho esto, porque ya sé que tienes el tiempo encima, les invito a que me sigan a través de mis redes sociales, @Jaime Journo, y también súmense, apúntense, suscríbanse al programa de No Apto para Cínicos que transmitimos de lunes a viernes a partir de las 14 horas. Un gran abrazo al querido César Gutiérrez, a la querida Alina. Gracias a ti, Vicente, y a todos mis colegas. Y no hagas caso, Jaime, el más guapo es usted. Mi querida Lina, mi querido César, mi querido Jaime, que pasen excelente noche. Nos vemos muy pronto. Gracias. Bye.